Desde el 30 es donde empieza la enseñanza. Estamos, queridos hermanos, Marcos 9:30. Cuando el pueblo lo tenga, me digan fuerte amén. Vamos a la lectura. Su palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu de Dios. Dice así: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputaban entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Vamos a elevar una oración. Padre bendito, mi Dios todopoderoso, Señor mío, Padre, nuevamente, papito lindo, mi Dios amado, Señor, te agradecemos nuevamente, Padre, por otro día más, Padre, de venirnos a congregar en esta noche, Señor mío, Padre. Te damos gracias, Señor, cada día, Señor, de lo que tú nos ayudas, mi Dios amado, Padre. Tú estás en el control cada día, Señor mío, Padre. Mi Dios amado, Señor. Gracias, Señor mío, Padre, por la fuerza, Señor mío, Padre. Porque tú eres el que nos da la fuerza día a día, Señor bendito, Padre. Ahí te pido que tú te lleves todo cansancio, toda molestia, Señor mío, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío, Dios mío, Señor. Ahí, Padre, revélate, mi Dios amado, Padre, a través de tu palabra, Señor, nuevamente lo que usted nos quiere decir, hablar nuevamente a través de tu palabra, Señor. Toma dominio de nuestras vidas, Señor. Ahí, Señor, sigue, Señor, obrando, sigue tratando cada día con nuestras vidas, Señor, aún mi vida, Padre, mi Dios todopoderoso, Señor, en el nombre de Jesús, Señor mío, Padre. Sabemos que tu palabra no retorna vacía, Padre mío, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Iglesia, puede sentarse. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Como les dije anterior, el viernes pasado, estamos llevando esta enseñanza sobre la humildad que el Señor nos da a ver, ¿no? Como dije, ¿qué es la humildad? Estamos haciendo un repaso, un remember, ¿no? Es la actitud de la persona que no presume sus logros, ¿no? Muchas veces el hombre, por no tener humildad, se jacta, se vanagloria, se presume de él mismo, que pensando que teniéndolo todo ya tienen el cielo ganado, pensando que por sus propios medios, su propia fuerza, por sus propios logros, son los importantes, ¿no? Así vemos tanto en el ámbito secular, también como en el pueblo del Señor. Como dije, muchos se creen: yo soy el evangelista, yo soy el apóstol, yo soy el maestro, el profeta. Se jactan. Pero el mayor ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Dice que Él es manso y humilde de corazón, ¿no? Entonces ese es el ejemplo que nos da el Señor a través de su palabra, o sea, la humildad, ¿no? Entonces, como nos quedamos a continuación, estamos viendo la primera parte sobre la humildad. Contribuye la humildad. ¿Qué es contribuir? ¿Qué es contribuir? Ayudar a concurrir con el logro de un fin, ¿no? No, como les dije el ejemplo, o sea, si ves al hermano que necesita, ayúdale. Ese es contribuir, ¿no? Con un fin que él necesita. Santo el Señor, ¿no? Cuanto más aquí el Señor nos da, la humildad contribuye la
que nos da el Señor. Bendito sea su nombre. Que seamos uno solo, santo al Señor. Como les dije, estamos llevando Marcos 9:33. Vamos a leer lectura. 9:33 dice, y llegó, dice, a Capernaum, y cuando estuvo en casa, le preguntó, ¿qué disputabais? O sea, una disputa es una, como le dije, debatir, ¿no? Debatir o discutir, una discusión. ¿Qué disputabais entre vosotros? Dice, entre ellos, dice, en el camino. Le hace una pregunta, ¿no? Después dice, de los largos viajes que Jesús y sus discípulos hicieron desde Cesarea de Filipo. Ahí vemos en Marcos 8:27. Y ahí habla de su largo viaje que él andaba por Cesarea. Santo el Señor. ¿No? Dice, y llegaron a Capernaum. Capernaum es una ciudad Nahum, o también una ciudad de consuelo, ¿no? Ahí vemos Mateo 4:13 a 16. Ciudad sobre la ribera noroeste del lago, en la región de Zabulón, en Italia. Ahí está en Lucas 4:31. Recordando que en esta ciudad estaba el hogar de Pedro y Andrés, que fue que también dice el centro del ministerio de Jesús, donde realizó muchos milagros en la ciudad de Capernaum. ¿No? Capernaum dice que fue un pueblo, dice, pesquero y centro comercial ubicado en las orillas del mar de Galilea. Era un lugar próspero, dice, donde, dice, convivían judíos y gentiles. Su ubicación estratégica, dice, en rutas comerciales, la convirtió, dice, en un impuesto, dice, en un punto de clave para el comercio y la recaudación de impuestos, dice. Jesús eligió Capernaum, dice, como su base, dice, de operaciones durante gran parte de su ministerio, realizando milagros y llamados, ¿no? Es donde él hacía sus milagros, en la ciudad donde él estaba, en Capernaum, ¿no? Y así mismo él empezó a llamar. Llamó a sus discípulos, estaba Pedro, Juan, Santiago y Andrés, ¿no? Entonces por eso dice que muchos milagros, por lo cual en Capernaum fue llamado su ciudad. Miren, su ciudad que Jesús anda, ¿no? Ahí vemos, miren el ejemplo que nos da sobre este enfermo, cuando este paralítico que estaba enfermo y Dios lo sanó. Ahí vemos en Mateo 9:1-8. Mateo 9:1-8. Ahí hablan los milagros que Jesús hizo en la ciudad de Capernaum. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Cuál ciudad? De Capernaum. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico que tiene parálisis, que no se puede levantar, que estaba inmóvil. Santo es el Señor, ¿no? Sucedió que trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Qué quiere decir blasfemar? Maldecir, ¿no? Maldecir o vituperar especialmente algo o alguien, ¿no? Que se considera sagrado o digno de respeto, o tomar el nombre de Dios en vano. Eso es blasfemar. Por eso estos hombres, dice, por eso entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema.
Y conociendo Jesús los pensamientos, como siempre le digo, Él es el que escudriña la mente y el corazón del hombre. ¿Cuáles eran sus intenciones, lo que ellos tenían pensado? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? ¿Sí ven? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿No? Porque mucha gente tiene mente sucia y tiene esa malas palabras que a veces salen de su boca, ¿no? Porque sabemos que el hombre que no tiene a Cristo va a tener esas cualidades. Cuanto más aquí estos hombres, estos escribas tenían estas cualidades, estos malos pensamientos. Por eso les digo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es más fácil decir, dice, los pecados te son perdonados, decir, levántate y anda, le dijo al paralítico. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Entonces vemos un milagro que ha hecho Jesús en esa ciudad de Capernaum. Vemos algunos milagros que él hizo. Ahí está en Marcos 2, 1 al 12. Ahí está también la parálisis del servidor de centurión, Mateo 8, 5 al 13, Lucas 7, 1 al 10. Cuando le sana la fiebre de la suegra de Pedro, ahí está, en Mateo 8, 14 al 17, Marcos 1, 29 al 31. Hizo muchos milagros nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Capernaum, ¿no? Dice, al llegar se instaló, dice, en la casa posiblemente la de Pedro o Andrés. Durante el largo trayecto de sus discípulos habían estado discutiendo, dice, sobre un tema. ¿De cuál tema estaban discutiendo? Vamos a irnos a Marcos 9:34. Mas ellos callaron, dice, porque en el camino habían disputado, como le dije, debatir o discutir entre sí, habían de ser el mayor. Habla del servicio que nos dice en Lucas 22:24. ¿Por qué se disputaban entre ellos? ¿Por qué discutían? Aquí el Señor nos da a entender, dice en Lucas 22, 24 al 27, dice, la grandeza del servicio, ¿no? Un servicio es una labor, un trabajo que se hace sirviendo. Como usted y yo tenemos un trabajo, una labor, donde nosotros trabajamos. Es un servicio. Y aquí está dando a entender el servicio, la grandeza del servicio. ¿De cuál servicio? Quiere decirnos, aquí nos dice Lucas 22, 24 al 27, dice, hubo también entre ellos una disputa, una discusión, sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean, hacerse dueño, dice, de algo, de ellas, y las que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, que quiere decir persona que ayuda o protege, un protector o un amparador. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros, como el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? Dice, el que se sienta a la mesa o el que sirve.
no es el que se sienta a la mesa, es el mayor, pero dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿No? Eso es lo que le estaba dando a entender a estos hombres, a estos discípulos que estaban disputando entre ellos. Estaba dando ese ejemplo, el servicio a la hora. ¿No? Entonces le estaba diciendo, por eso dice, ¿quién es el mayor? ¿Que se sienta a la mesa o el que sirve? Por eso le digo, he venido para servir. ¿No? Santo es el Señor. Entonces también vemos en Lucas 9:46 que en lugar donde mostrar que habían comprendido la instrucción de que Jesús le había impartido, impartir, repartir o compartir algo, dar algo. ¿Cuál es ese algo que le quería impartir o repartir? ¿No? Dice, sobre el costo de seguir. ¿No? Y ahí vemos en Marcos 8:34, mire lo que nos dice. Marcos 8:34 al 38. Dice, y llamando a la gente, a sus discípulos nuevamente, llamando, es como que el Señor te llama, pero muchas veces no quieres obedecerle, te llama de una de otra manera. ¿Cuánto más aquí dice? Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno, quiere decir en frase negativa o propuesta, generalmente o equivalente a ninguno o ninguno. O alguno o algún otro o unos cuantos o pocos. Si alguno, por eso él dice el Señor, si alguno, como siempre digo, el Señor no obliga a nadie. Si alguno quiere seguirme, si alguno quiere algo, lo quiere, si no, no lo quiere. Por eso dice, si alguno dice, quiere venir en pos, quiere decir detrás o después. Dice, en pos de mí, niéguese. Algo de negarte, dice, negar, dice, prohibir, impedir, decir que no es verdad una cosa, negarte. ¿Cómo es negarte? Dice, ¿cómo es negarte? Dice, niéguese a sí mismo. ¿Cómo te niega a sí mismo? Dejar cosas que a veces te atraen. Dejar las costumbres. Como yo venía diciendo, en los buses, por ejemplo, cuando estábamos en el mundo, que nos encantaba los bailes, nos encantaba la farra, nos encantaba los paseos, tantas cosas que ofrece este mundo. Por eso dice negarse, dice, si alguno dice, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Algo de que tienes que negarte, prohibir, impedir, eso que te está estorbando. Muchas veces le dedica tiempo, ¿a qué más le pasas tiempo? ¿En qué más pasas ocupando horas? A veces no aprovechas bien el tiempo, lo que Dios te da, y aprovechas en otras cosas. Por eso está diciendo, si alguno dice, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Por eso dice el apóstol Pablo que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Hay que dejar muchas cosas que a veces nos impiden.
han cogido la costumbre de irse de viaje. No quiere dejar los viajes, quiere seguir continuando. Pero la palabra dice si alguno, por eso dice, Él no está obligando. Él no está diciendo, ¿sabe qué? Sí, que yo te digo, ¿no? Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿No? Porque muchas veces el pueblo no quiere, como les dije, el pueblo ya no quiere seguir a Cristo. El pueblo quiere seguir al mundo, la costumbre del mundo, el sistema del mundo que les rodea. Pero no quieren tomar la cruz, no quieren seguir al Maestro. A eso se refería Jesús. Eso le estaba dando a entender a sus discípulos. Por eso es que se disputaban entre ellos. Pensaba que iba a dar un puesto más grande. Santo es el Señor. Entonces por eso le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque mire lo que nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿No? Todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Porque vemos mucha gente. Estaba escuchando un predicador que más se preocupan el vivir, pero no se preocupan el morir que puede pasar. Usted ve en estos tiempos cuántas muertes se siguen ocasionando, están pasando. Cada día las muertes siguen, no deja de parar. Por eso muchos se preocupan el por vivir. Por eso la palabra dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Vemos cuántas vidas hoy en estos tiempos ya no están. Vemos que se preocuparon más por venir. Yo no digo que tú progreses. Yo no digo que tú puedes ir de pasión, pero todo es el tiempo. Pero aquí muchos se preocupan más por el vivir. ¿No? Por eso dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque dice que yo también soy cristiano. ¿Pero dónde te congregas? Si realmente te estás congregando, no te estás congregando. ¿A cuál evangelio sigues? Por eso el Señor es claro en su palabra, bendito sea su nombre. Santo es el Señor. Miren lo que nos dice en Juan capítulo 12. Dice, si alguno me sirve, dice, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Dice, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Le honrará, iglesia del Señor. Como nuestro Dios, honrar es sentir o mostrar respeto hacia una persona, respetar,
reverenciar, venerar. Por eso dice, si alguno me sirve, dice, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿No? Servidor, una persona que sirve como un criado. ¿No? Un criado es un sirviente. Eso quiere decir. ¿No? ¿Cómo no honra el Señor? Sirviéndole, obedeciéndole, haciéndole caso a esta voz, que es su palabra. Por eso Él no está obligándote. Sabe que si quieres sígueme, si no, no me sigues. Como dije, Dios no te obliga, Dios no puede obligar. Está en ti. Si que realmente mora el Espíritu Santo, porque cuando mora el Espíritu Santo, tú le sirves sin necesidad que el Señor te diga tanto. Sin necesidad que el Señor te advirtiera. Porque mire lo que nos dice en 1 de Samuel 2:30. Cuando estaba estudiando me vino ese versículo. Yo honro a lo que me honra, dice. 2:30. Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, así dice Jehová, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, algo duradero, algo para siempre que dura perdurablemente. Eso quiere decir perpetuamente. Mas ahora dice, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en pocos. Ya no te tomaré en cuenta. Por eso dice, si alguno dice, ¿cuánto alaban y bendice el santo nombre de nuestro Dios? Palabras textuales, palabras escritas, iglesia del Señor. ¿Cómo es Dios? Él da honra a los que lo honran, a los que lo obedecen, a los que hacen su voluntad. Sigamos, iglesia. Estamos en Marcos 8:24, ¿no? Y en el 36 dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre? Dice, aprovechará, es algo de obtener provecho de alguna cosa, sacarle un rendimiento. Debes aprovechar el tiempo de servir y utilizar o desaprovechar o disfrutar. Eso es aprovechar, ¿no?
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo? Dice. Todo el mundo. ¿No? Tú aprovechas haciendo riquezas. Aprovecha irte de paseo, de viaje. Santo el Señor. Aprovechas conversando. Tantas cosas que en nuestra diaria vivir hacemos. Le aprovecha muchas cosas, tanto en lo terrenal, físico. Pero no aprovechamos el tiempo que es la palabra. Por eso dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo? Ya, ¿de qué me vale tener muchos bienes, posesiones? ¿De qué me vale tener tantas cosas, lujo, una buena casa, un buen carro? Disfrutaste todo eso, pero ¿qué aprovecharás? Lo disfrutaste, pero aquí dice, y perdieren su alma. ¿No? Pero si no te consagraste, más pasaste el tiempo en las cosas del mundo, aún en las cosas de la carne, pero no te consagraste en Dios, no te guardaste para Él, no lo supiste valorar, no lo supiste servir, el santo del Señor. Por eso mire lo que nos da el ejemplo del rico insensato en Lucas 12:19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come y bebe y regocíjate. Le dice este rico a su alma. Alma, dice, muchos bienes tienes, pero ¿de qué vale tantos bienes? Has disfrutado, has gozado, has comido, has bebido. Pero ¿qué le dice el Señor en el 20? Pero Dios le dijo, necio. Alguien que ya no quiere entender. Alguien que ya no quiere obedecer. Tú le sigues diciendo lo mismo y lo mismo, pero ya no quiere. Se vuelve terco, santo del Señor. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, dice, santo, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Para quién dejas? De lo que has provisto, de lo que tuviste, ¿para quién dejará? ¿No? Por eso hay que tener mucho cuidado, iglesia del Señor. Dice la palabra, no hay que servir a dos señores. No hay que servir a dos señores. Santo el Señor. Sigamos, iglesia. Estamos en Lucas. Perdón, Marcos 8. En el 37 dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Recompensa, algo, obtener, una compensación, una remuneración o un premio se ofrece a una recompensa a quien ha hecho. Que como vemos, usted ve los corredores corren por un objetivo, corren por un premio, por un ganador. Tiene que haber un ganador para que reciba un premio, una recompensa, ¿no? Así mismo nos dice el Señor, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa te dará por tu alma? ¿Haber portado mal? ¿Haber no obedecido?
¿qué recompensa dará por tu alma? Por eso dice que mucho más se preocupan el porvenir. Yo no digo que tú vivas, vive pero siempre una vida ordenada, no una vida desperdiciada como vemos en la actualidad. Santo el Señor. Por eso dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare, algo que te avergüenza de mí, ¿de quién? De Jesucristo, y de mis palabras. ¿De cuál palabra? La que estamos leyendo en esta noche. De mis palabras, habla en plural. Mis palabras, dice, en esta generación adúltera y pecadora. Adúltera, de adulterar o alterar la calidad o pureza de algo, ¿no? O que comete adulterio, que ve cuántas personas allá afuera no cometen eso, adulteran, ¿no? Por ejemplo, le han adulterado la leche, que ve cuando usted va a comprar la leche, a veces sale amarga, a veces está cortada, ¿no? Está adulterada. Santo el Señor, ¿no? Han falsificado, asimismo han manipulado la verdad, ¿no? Por eso, cuando esta palabra se predica, no quieren entender. No quieren darse cuenta cuando Dios está diciendo su palabra. La tienen en poco. Ya no quieren asimilar, santo. Por eso dice, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga, dice, en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Él también se avergonzará. Pero Señor, mira, yo hice tu voluntad. Pero ¿qué dice el Señor en Mateo? No te conozco. ¿Quién eres? También se va a avergonzar el Señor. Santo el Señor. ¿Cuántos alaban y bendicen el santo nombre de Dios? Y sobre el significado, la importancia de su muerte, de su resurrección, ahí vemos en Marcos 31, 8:31, ahí habla sobre Jesús, anuncia sobre su muerte. También está en 9:31, también anuncia su muerte. Ellos mostraban la influencia del pensamiento judío de su época. Esto a pesar de que se le había exhortado a cuidarse de la levadura de los fariseos. Ahí vemos Marcos 8:15, habla sobre la levadura de estos hombres, ¿no? Sobre las falsas enseñanzas, doctrinas de hombres, como dice la palabra. Dice, discutían, dice, sobre quién sería el principal entre ellos cuando Jesús estableciera su reino en la tierra. Dice, era preocupante que en esta altura del tiempo que había convivido con Jesús, los discípulos pensaran de esta manera. En primer lugar, porque Jesús les acababa de enseñar acerca de la humillación. A eso se refería, de humillar.
la humildad en Jesucristo. Así es, mi hermano, no hay que jactarnos de nada. Nada tenemos, nada somos. Gloria a Dios por lo que te usa, santo es el Señor. Y gloria a Dios por lo que no te usa, santo es el Señor. Por eso hay que buscar la humildad. A eso se refería Jesucristo. Santo es el Señor. Bendito sea su nombre. Ahí vemos, como les dije, Marcos 9, 31, 32. Ahora cuando discutían estos hombres, los discípulos, ¿no? Pero ellos solamente podían pensar en quién sería el líder. Ellos discutían un puesto, ¿no? Discutían. Pero qué mayor ejemplo nos da nuestro Señor Jesucristo sobre la humildad y el servicio. Muchos procuran, dice, quieren ser cantantes. Muchos quieren ser evangelistas. Quieren un puesto. Pero hay que sujetarnos en la humildad, que es la demanda. Santo es el Señor. Así que, mis hermanos, lo quedamos aquí. Si Dios lo permite, seguiremos con esta enseñanza que el Señor nos da. Santo es el Señor.